Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4. Vamos a exponer sobre músculo liso y el equipo está conformado por Castro Hernández, Paola Lisset, Cruz Victoria Yemilé, Dimas Núñez Keila Daniela, Sánchez Marchán María Guadalupe, Serrano Angulo Eden Gerardo. ¿Le cambiaste? Ok. Bueno, la principal función del músculo liso es la motricidad de los órganos huecos. La estructura de este, lo que lo caracteriza es que presenta células fusiformes con un núcleo único. Son células de tamaño pequeño y hay que recordar que la característica que lo destaca es que no tiene sarcómeros. Sí contiene actina y miosina, pero como no tiene que ser tan su capacidad de generar fuerza no tiene que ser tanta, pues no, estas no están unidas como todas juntas, se podría decir, y están organizadas en una matriz de colágeno o elastina. Está inervado por el sistema nervioso autónomo, a excepción del tubo digestivo, que presenta una inervación propia y se le llama sistema nervioso entérico. Siguiente. Bueno, como ya les mencioné, constituye las paredes de casi todos los órganos huecos del cuerpo. Podemos ver ahí una imagen donde se presenta el estómago, el intestino y el útero. Este tejido es distinto de la mayoría en sus dimensiones físicas y en la organización que tiene de las células, como se mencionó, y en los estímulos que recibe, también como pues las características de inervación que presenta y la función que tiene. La actividad de miosina ATPasa en este músculo tiene una tasa de hidrólisis mucho más lenta que la del músculo esquelético. Esto, como ya les mencioné, porque no necesita de tanta fuerza como comúnmente el músculo esquelético, por ejemplo, al levantar algún objeto pesado. Y pues como se encarga nada más de, un ejemplo sería cuando pasa el bolo alimenticio por el tubo digestivo, pues no tiene que contraerse tanto y no necesita de tanta fuerza. Bueno, yo les explicaré un poco sobre la relación entre los miofilamentos delgados y gruesos. Los miofilamentos delgados están compuestos por la actina F y por dos proteínas asociadas, la tropomiosina y la troponina, que tienen funciones reguladoras. La actina filamentosa, sus filamentos se caracterizan por tener dos polos, uno positivo dirigido hacia el disco Z y otro negativo dispuesto hacia el centro del sarcómero. En el caso de la tropomiosina cubre o tapa, por así decirlo, los sitios de unión de la actina para la miosina, impidiendo la interacción de estas dos proteínas. La tropomiosina es la que origina la contracción muscular. La troponina, cada molécula de tropomiosina posee un complejo de troponina asociado que la regula y juntas se encargan de la regulación del inicio y la finalización de la contracción muscular. ¿Le puede regresar, por favor? La troponina también es un complejo proteico compuesto por 3 subunidades de polipéptidos globulares llamados troponina T. La troponina T, su función es fijar el complejo proteico a la tropomiosina cuando recibe la señal de la troponina C. La troponina C es capaz de llegar a los músculos de los iones de calcio y es la subunidad activa del complejo. Y por último, la troponina I es, debido a su función inhibidora, tanto de la actividad ATP de la miosina como de la interacción actina-miosina. Los miofilamentos gruesos son polímeros de miosina tipo 2. Están formados por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas. Las cadenas livianas se dividen en 2 tipos, las esenciales y las reguladoras. Cada cadena pesada de miosina tipo 2 tiene la forma de un bastón con una pequeña cabeza globular en su extremo y posee 2 sitios de fijación, uno para la actina y otro para el ATP. La cabeza globular de cada uno de los filamentos gruesos actúa como un remo durante la contracción, empujando a la actina
a la que está unida para que ésta se deslice hacia el centro del sarcómero. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre la diferencia entre los músculos lisos unitarios y multiunitarios, empezando primero por los multiunitarios. El término multiunitario básicamente hace referencia a un músculo liso que se comporta como múltiples células independientes. Aquí cada célula va a actuar independiente de las demás y esta va a estar inervada por una única neurona. Es decir, que aquí cada célula va a tener su propia terminal nerviosa. Aquí no existen las uniones de hendidura y estas se van a encontrar a nivel del ojo, como por ejemplo el músculo constrictor de la pupila, el dilatador de la pupila, el músculo ciliar que se encuentra en el cuerpo ciliar del globo ocular y en el músculo piloerector de la piel. Ahora el músculo unitaria, que también se le conoce como músculo sincitial. Básicamente es un grupo de células que trabaja como un sincitio, es decir, como una masa de cientos de células que se contraen como una única unidad. Esto es gracias a las uniones de hendiduras que tiene y que estas sirven para que una célula se comunique con otra. Cuando una célula recibe un estímulo nervioso, esto se va a propagar contra las otras células adyacentes. Y esta se va a encontrar en las paredes de las vísceras, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, en el sistema genitourinario, en el útero y en los vasos sanguíneos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok, esta es básicamente una tabla de lo antes mencionado, en donde podemos ver las diferencias, que en el unitario va a tener un sincitio, el multiunitario va a ser independiente. El unitario va a tener una única terminación nerviosa y el multiunitario va a tener varias terminaciones nerviosas. El unitario va a poseer uniones de hendidura, mientras que el multiunitario no lo va a poseer. Las uniones en hendidura son las que se pueden ver entre las células de color amarillo. Y el unitario va a poseer estímulo hormonal y el multiunitario estímulo nervioso. Y el unitario es básicamente un movimiento coordinado, mientras que el multiunitario es un movimiento fino. Bueno, para hablar de los modelos de acoplamiento tenemos que saber que el músculo liso no presenta un sistema de túbulos T, como es esto de los tipos de músculo. En este músculo se encuentran caviolas, que son las que podemos ver en los laterales del músculo liso. También en el retículo sarcoplasmático, la cantidad de los retículos sarcoplasmáticos que se encuentran en el músculo liso no es la misma que en los otros tipos de músculo. En este se encuentran en menos cantidad. Se encuentran en la periferia y en las zonas céntricas. También presenta receptores RIR o de reonina y también de IP3 que van a liberar calcio hacia la célula. La membrana del retículo sarcoplasmático va a tener también el calcio ATPase, que va a funcionar como el lugar de bombeo para el calcio hacia el interior de la célula. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. El músculo liso se va a contraer con la entrada de calcio y esto puede ser por dos vías. Una de ellas es el acoplamiento electromecánico. Esta es la principal, es la que va a generar la contracción muscular y, como lo dije, va a depender de la entrada del calcio. Esta va a ser por medio de los cambios en la membrana, en el potencial de membrana de la célula del músculo liso. Esta va a provocar el cambio por la llegada de un ligando, que puede ser una hormona o un neurotransmisor o cualquier otro tipo de ligando, y va a producir la activación o la inhibición de los canales dependientes de voltaje. ¿Puedes cambiar?
Y es lo que se indica aquí en la imagen. Entrada del calcio, abrir, cerrar los canales dependientes de voltaje. Siguiente. Ok. La segunda tipo de vía es el acoplamiento farmacomecánico. Este no es tan común como el acoplamiento pasado. Igual, este va a depender de calcio, pero este va a ser por la producción de metabolitos como una consecuencia de la activación de receptores y segundos mensajeros. Como les había dicho antes, en el artículo sarcoplasmático se encuentran de adenina y de IP3. Bueno, el de IP3 va a ser uno de los segundos mensajeros que se van a utilizar para este tipo de acoplamiento. En este tipo de acoplamiento no va a haber un cambio de potencial de membrana como en el anterior. No va a alterarla. ¿Puedes cambiar? Bueno, y es lo que sucede básicamente. Tiene que entrar el calcio a la célula, al interior de la célula, para que el calcio que está dentro del artículo sarcoplasmático salga, y una vez que salga, se junten ambos para que haya un aumento de calcio intracelular. Este calcio intracelular va a unirse al calmodulín y van a hacer el complejo calcio-calmodulín. Este complejo calcio-calmodulín va a activar a la sinasa de cadenas ligeras de miosina, que se puede ver en la imagen, según va a activarla, y esta actividad va a fosforilar las cadenas ligeras de las cabezas de miosina, y esto va a aumentar la actividad de la miosina ATPasa. Lo que va a provocar esto es que ocurra la tensión muscular. ¿Cómo? Bueno, los puentes cruzados de miosina se van a activar y esto va a producir la tensión muscular. ¿Puedes cambiar? Es la misma imagen, nada más que tienen que saber que el calcio puede entrar a la célula del líquido extracelular, o bien, como ya se había dicho, desde el retículo sarcoplasmático para unirse y hacer el proceso. Y como en el músculo liso no hay troponina, el calcio es el que va a iniciar la contracción por medio de una cascada que incluye la fosforilación, que ya se había dicho, de las cadenas ligeras de miosina por parte de la quinasa de las cadenas ligeras de miosina. La forma de regulación es la que va a diferenciar del músculo cardíaco y el músculo esquelético o estriado, ya que el músculo estriado se va a regular por medio de la actina en su contracción, mientras que el músculo liso lo va a hacer por medio de la miosina. ¿Ya puedes cambiar? Y lo que les estaba explicando, el calcio se une con la calmodulina y van a formar el complejo calmodulina, que van a activar a las quinasas de la cabeza de la miosina, y esto, como le indica la flecha, va a fosforilar las cadenas de miosina y va a provocar la tensión muscular. Por favor. Ahora, en la relajación, yo les voy a hablar por encimita, ligeramente, ya que va a abarcar otro compañero. Para la relajación del músculo liso va a ocurrir el mismo proceso que había sido para la contracción, pero viceversa. ¿Qué quiero decir? Bueno, que el calcio, así como entró, tiene que salir o bien al exterior de la célula o volver al retículo sarcoplasmático. Además de que, pues, si antes se fosforilaban las cadenas ligeras de miosina, ahora se tienen que desfosforilar. Es un mecanismo a la inversa para que se pueda relajar el músculo. La contracción en el músculo liso. En el músculo liso opera un mecanismo de regulación en la formación de los puentes cruzados de actina y la miosina, completamente diferente al que opera en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Uno de los mecanismos reguladores opera sobre los filamentos gruesos. En este mecanismo intervienen el calcio-calmodulina y la quinasa de cadena ligera de miosina, fosfatasa. En el otro mecanismo opera sobre los filamentos finos. En este mecanismo intervienen la calponina y el caldesmón.
El mecanismo regulador más importante que es llevado a cabo es por la quinasa de cadena ligera de la miosina sobre la fosfatasa. La elevada cantidad de calcio en el citoplasma es transitoria, sin embargo, la contracción se mantiene debido a la activación de la RHO quinasa, que inhibe la actividad de la fosfatasa, y este mecanismo se inicia al mismo tiempo que se activa la fosfolipasa C e implica la activación de la proteína RHOA. La relajación del músculo liso ocurre porque se elimina el estímulo que provocó la contracción. En cualquier caso, esto sucede cuando los niveles intercelulares de calcio disminuyen y se produce un aumento en la actividad de la fosfatasa. Los canales de calcio dependientes de voltaje están cerrados en este proceso. La alta economía energética. Aquí podemos notar que se consume poca energía para la contracción que se produce. La fuerza se mantiene a pesar de que se disminuyan los estímulos excitatorios, y la actina y miosina desfosfolarizada se desunen a baja velocidad, y si se desunen a una velocidad baja permanecen mayor tiempo unidos, y esto explicaría la mayor tensión generada sin el gasto de energía asociado. Ya. Regulación. Puede presentar actividad espontánea que se modifica en respuesta a estímulos. La regulación puede ser dada por neurotransmisores o hormonas, que pueden ser la oxitocina, la vasopresina, la prostaglandina, o metabolitos como el frío, la presión o el estiramiento. Puede presentar actividad espontánea que se modifica en respuesta a estímulos y lleva una inervación autónoma que se conoce como varicosidades. Y a continuación tenemos un video de los mecanismos de contracción muscular para ayudar a que quede más claro el tema. Los músculos lisos se encuentran en la estructura de órganos viscerales o cavitarios, como en el intestino, el útero, la vagina, entre otros, permitiendo la propulsión de diversas sustancias. Contienen las proteínas contráctiles, actina y miosina, características de los músculos. Sin embargo, estas no se ordenan en miofibrillas. Esta es la razón de la ausencia de estriaciones. La contracción de estos músculos se potencializa por la presencia de fibras colágenas, que aumentan la tensión sobre las estructuras vasculares y órganos con presencia de músculo liso. A diferencia de los músculos estriados, los músculos lisos carecen de troponina. En su lugar se encuentra la calmodulina, a cuya proteína se unirá el calcio que ingresa desde el líquido extracelular. El complejo calmodulina-calcio se une al caldesmón, otra proteína exclusiva de las células musculares lisas, ya que no cuentan con la tropomiosina. En ausencia de calcio, el caldesmón está unido a los filamentos de actina, restringiendo la unión actina-miosina e inhibiendo la contracción del músculo. Y estas son las referencias bibliográficas usadas en la presentación para consulta de dudas. Y esto es todo por nuestra parte. Bueno, ya para finalizar, que quede un poco más claro dónde podemos encontrar este tipo de músculo, tengo dos ejemplos que les pueden funcionar. Uno sería el músculo liso que se encuentra en los vasos sanguíneos. Como ya se mencionó, todo el proceso que lleva la contracción
pues no se necesita tanta fuerza, y esto en los vasos sanguíneos pues permite el estrechamiento para que pueda aumentar o disminuir el flujo de sangre dependiendo el tejido al que va dirigido. El otro ejemplo sería el músculo liso bronquial, que es la contracción que se genera para permitir el aumento o la disminución de la entrada de aire en la vía aérea. Entonces, ya con estos ejemplos, pues espero que quede un poco más claro lo que se habló en la presentación. Y gracias.